Era una noche fría de invierno cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un oficial de policía parado ahí. Estaba confundida porque mi hija dormía a mi lado. El oficial tenía a una niñita, de aproximadamente 5 años, con él. Ella se veía muy fría y temblaba. No conocía a esta niña y traté de explicar, pero el oficial no me creyó. Dijo que la llevaría al hospital. El cabello de la niña estaba desarreglado y su ropa estaba sucia y con agujeros. Se parecía a mi hija, pero era muy delgada. Me preguntaba quién era esta niña y por qué estaba en mi balcón. Me llamo Janice. Tengo 32 años y trabajo en una oficina. Vivo en el primer piso de un departamento que mis padres compraron para mí. Vivo con mi esposo, que también trabaja en una empresa, y nuestra hija de 5 años, Susie. Mi esposo viaja mucho por trabajo y a veces ayuda a sus colegas incluso en sus días libres. Un día, mientras mi esposo estaba fuera, mi hija y yo estábamos solas en casa cuando sonó el timbre. Revisé la cámara del timbre y vi que era un oficial de policía. Me sorprendió esta visita inesperada. Cuando abrí la puerta, el oficial dijo que había encontrado a mi hija en el balcón y la había traído de regreso. Me quedé en shock porque mi hija estaba segura dentro de la casa. ¿Cómo había llegado esta otra niña al balcón sin que yo lo supiera? El oficial lucía sorprendido, pero yo estaba realmente preocupada. No había escuchado nada mientras dormía. La niña estaba helada y lucía muy triste. Rápidamente tomé una manta caliente de la habitación y la envolví en ella. Sus manos estaban heladas y contenía las lágrimas, mordiendo sus labios en silencio. Su cabello desarreglado y su ropa manchada mostraban que no la habían cuidado adecuadamente. La niña parecía muy delgada y pálida, casi como si no hubiera comido bien. Me preguntaba quién era y por qué estaba en mi balcón. Mi corazón se desgarraba al pensar en una niña de la misma edad que mi hija pasando por tanto dolor. Esa noche no pude dormir mucho porque estaba preocupada por ella. Luego recibí una llamada de mi esposo. Me preguntó si había sucedido algo inusual mientras él estaba de viaje de negocios. Le conté sobre la extraña niña en nuestro balcón y cómo la policía la había llevado al hospital. Parecía sorprendido y preguntó, ¿por qué no la cuidaste tú misma? Me quedé atónita ante su enojo. Pero es una desconocida. ¿Qué podría hacer?, respondí. Él dijo, eres madre también. Deberías haber ayudado a esa niñita en lugar de dejar que la policía se la llevara. ¿No es triste? Estaba confundida por la súbita ira de mi esposo. Él sabía que la niña era pequeña, pero ni siquiera habíamos hablado de eso. Cuando le pedí más información, dijo, en realidad, es la hija de alguien que conozco. Su madre no está, y me dio pena por ella, así que la traje ayer. Pensé que tú la cuidarías. Me quedé en shock. ¿No estabas en un viaje de negocios? Necesitas explicarlo mejor. Mi esposo se disculpó, pero no podía creer que hubiera dejado a una niña tan pequeña en el balcón con este frío. Aunque hubiera estado vestida cálidamente, podría haberse congelado fácilmente. Le pregunté dónde estaba ahora. Dijo que estaba tratando de encontrar a la madre de la niña, pero sentí que estaba ocultando algo. Más tarde, cuando regresó de su viaje, explicó que había recogido a la niña de la policía y sorprendentemente la había dejado conmigo. ¿Encontraste a su madre? ¿Y a su padre?, pregunté. Él respondió, no, aún no los he encontrado. Insistí, entonces, ¿quién es este conocido que mencionaste? Él simplemente dijo, solo un conocido casual. Mi esposo dijo que pronto iría a otro viaje de negocios. Le pregunté sobre la niña, pero me ignoró y la dejó atrás. Sentía que había algo raro en su comportamiento, así que decidí revisar sus cosas. En el bolsillo interior de su traje, encontré algo impactante. Intenté llamarlo, pero no pude comunicarme. De repente, noté a mi hija Susie y a la niña mirando hacia mí, ambas luciendo ansiosas. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. La niñita, nerviosa, respondió, Ashley. Me dijo que tenía la misma edad que Susie, 5 años. Cuando le sonreí suavemente, se mostró sorprendida, pero luego se rió, sosteniendo su estómago revuelto. Debes tener hambre, ¿verdad?, le pregunté. Ella asintió. Preparé almuerzos hawaianos para ambas niñas. Miraron la comida con curiosidad antes de comenzar a comer. Comieron tan rápido que sus caras estaban cubiertas de salsa. Cuando intenté limpiar la cara de Ashley con un pañuelo, de repente cubrió su cabeza con las manos,
como si intentara protegerse. Esto me puso incómoda. Está bien, solo voy a limpiarte la boca, dije con suavidad. Con una expresión de alivio, Ashley giró su rostro hacia mí. Después de limpiar la salsa, volvió a comer. Una vez que terminaron sus comidas y parecían muy satisfechas, me di cuenta de que necesitaba limpiar a Ashley porque estaba sucia. Al comenzar a desvestirla para una rápida ducha, me quedé impactada al ver su cuerpo cubierto de moretones, como si la hubieran golpeado o pellizcado. Tratando de ocultar mi preocupación, la llevé alegremente al baño, decidida a lavar su cuerpo. Ashley dijo, «Está bien, puedo hacerlo sola», y comenzó a lavarse con agua fría. «Espera un momento, ¿qué estás haciendo?», le dije de manera involuntaria. Ella me miró con una expresión de confusión y dijo, «Ashley siempre lo hace así». «¿Lavarte con agua fría?», pregunté. Ella asintió y trató de echarse agua fría de nuevo, pero rápidamente la detuve y usé jabón para lavarla adecuadamente. Luego le eché agua tibia, y ella suspiró feliz, diciendo que estaba caliente. Me di cuenta de que en su casa, su madre la había hecho lavarse con agua fría. El hecho de que pensara que esto era normal me partió el corazón. Después de la ducha, la vestí con la ropa de mi hija Susie y le hice un peinado bonito. Se veía completamente diferente, como una hermana para mi hija. Al ver a mi hija y a Ashley, sus rostros me recordaban el uno al otro, y sonreí calurosamente. Ashley era una niña dulce y tierna que parecía querer amor. Venía a mí mientras cocinaba, tirando de mi falda para llamar mi atención. A la hora de dormir, me tomaba de la mano y nunca me la soltaba. Susie también le tenía cariño a Ashley, y las dos se volvieron muy unidas, como verdaderas hermanas. Pasó una semana y aún no podía comunicarme con mi esposo. La madre de Ashley decía que conocía a mi esposo, pero no podía seguir cuidando de una niña basándome solo en eso. Decidí dejar de intentar contactarlo. La policía dijo que Ashley tenía que ir a un centro de acogida, y sus ojos grandes se llenaron de lágrimas mientras me miraba con nostalgia mientras la llevaban. Me dolía el corazón al verla irse. El tiempo pasó sin noticias de mi esposo, y finalmente tomé una decisión. 9 años después, vivía con mis padres, mi hija Susie y Ashley en nuestra casa familiar. Adopté a Ashley después de que fue al centro. Mis padres la trataban como a su verdadera nieta, llenándola de amor desde que llegó a nosotros por una razón. Las dos niñas crecieron como hermanas y se convirtieron en bellas jóvenes. El sueño de Susie y Ashley de convertirse en modelos se hizo realidad, y recientemente fueron presentadas como modelos junior en revistas, adentrándose en un mundo glamoroso y prosperando con grandes sonrisas en sus rostros. Un día, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi exmarido, Philip, luciendo pobre y desgastado. Con él había una extraña llamada Joanna. Sin querer discutir frente a los vecinos, los dejé entrar. Una vez que nos sentamos en el sofá de la sala, Philip de repente habló. «Oh, en realidad, Ashley es mi hija», lo dijo sin siquiera disculparse por no haberme contactado en 9 años. Estaba tan sorprendida que dejé escapar un gran suspiro. «Se parece mucho a ti», pensé. «¿Esa mujer que está ahí es tu pareja?», pregunté. Philip asintió y comenzó a contarme cómo conoció a Joanna. Ella había estado trabajando a medio tiempo en un bar que Philip visitaba con frecuencia. A pesar de que estaba casado y tenía hijos, se hicieron cercanos, y Joanna quedó embarazada de la hija de Philip y dio a luz a Ashley. Sin embargo, Philip no tuvo el valor de divorciarse de mí de inmediato. Joanna se cansó de cuidar al bebé y decidió dejar su papel como madre. Desesperado, Philip pensó en que yo criara a Ashley. Era una historia triste, pero lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. «Por favor, devuélvenos a Ashley». De repente se levantó del sofá, luciendo casi al borde de las lágrimas al hacer esta absurda petición, junto con una profunda disculpa. «¿Qué?». Me fijé en una revista sobre la mesa y me sorprendió. «¿Ha crecido también? ¿No es popular?». Philip se encogió de hombros, diciendo, «Eso no te importa. Yo soy el verdadero padre de Ashley, y tú solo eres una madre falsa». «¿Cómo te atreves a decir eso después de no haberme contactado todo este tiempo?», respondí con ira. Entonces Philip, aún de rodillas, agarró mi pierna con una expresión triste en su rostro. «No tenemos dinero y estamos en problemas. Ashley es nuestra única esperanza. Por favor, devuélvela». Me horrorizó. «¿Estás planeando hacer que trabaje y vivir de ella?». Philip gritó, «Deja de hacer acusaciones falsas. Estoy ahorrando dinero para los niños en sus tarjetas bancarias. Ashley también es mi hija, y nunca la entregaré». De repente, Joanna saltó del sofá y se lanzó hacia mí.
dándome escalofríos con su actitud temeraria. ¿Qué le estás haciendo a mi mamá?, gritó de repente Ashley, extendiendo los brazos para bloquear mi camino y mirando a Joanna con furia. ¿Te acuerdas de mí? Soy tu mamá, vamos a casa juntas. No eres mi madre, sal de esta casa ahora, gritó Ashley, rompiendo en llanto mientras se aferraba a mí. A pesar de que Ashley era muy joven cuando la separaron, parecía tener algunos recuerdos vagos del terrible trato que había soportado. Ashley, querida, eso es solo un malentendido, tú eras muy pequeña en ese entonces, trató de excusarse Philip. Entonces saqué una nota y una fotografía que había encontrado en el traje de Philip. La nota decía: no quiero criar a un niño, no puedo encontrar a Ashley linda, deshazte de ella si no te casas conmigo, escapemos juntos. La foto mostraba a una joven Ashley cubierta de moretones, también tenía un informe médico del hospital. ¿Todavía reclaman ser sus padres después de ver esto? ¿Querían dejar a una niña que no querían criar conmigo? ¿Hicieron que esta preciosa niña sufriera tales horrores? Philip dijo: todo eso fue culpa mía, no sabía nada de eso, era demasiado joven para criar a un niño, era inevitable, pero de todos modos, la recuperaré ahora. Le respondí con firmeza: desafortunadamente, eso no va a suceder, he adoptado legalmente a Ashley, así que soy su madre. Oh, eso tiene que ser una mentira, exclamó Joanna, pero Philip no parecía dispuesto a rendirse. Si ese es el caso, me romperé con Joanna, y podemos empezar de nuevo. Susie y Ashley son mis hijas, podemos volver a ser marido y mujer, y todo estará bien, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo?, respondí, sintiéndome enojada. Solo quieres que las cosas salgan a tu manera. No voy a permitir que eso suceda. Estaba impactada y frustrada al escucharlos. No quería tener nada que ver con ellos, ni siquiera por un momento. Tengo más malas noticias para ti, Philip. Tú y yo ya no estamos casados. ¿Qué? Philip lucía confundido. 3 años después de que desaparecieras, presenté una demanda y obtuve el divorcio. ¿Para qué haces esto?, gritó, intentando agarrarme, pero justo en ese momento, escuché el sonido de un coche de policía acercándose. Mis padres habían llamado a la policía después de ver el comportamiento agresivo de Joanna. Ahora que la policía está aquí, no vuelvas a esta casa, advertí. Por favor, perdóname, renunciaré a Ashley, pero, ¿puedes prestarme algo de dinero?, suplicó Philip, haciendo un espectáculo vergonzoso hasta el final. Después de eso, la policía se llevó a Philip y Joanna. Me aseguré de que Philip pagara su pensión alimenticia y el apoyo infantil por completo. Como habían cortado lazos con todos sus amigos y familiares, probablemente continuarían luchando. Pero a pesar de todo el caos, la pequeña que alguna vez temblaba de miedo ha crecido fuerte. Viviré feliz con mis padres y mis 2 queridas hijas, esperando un futuro brillante lleno de sueños. El día de mi boda, estaba en la habitación de la novia, esperando sentir nada más que felicidad, pero en su lugar, me quedé sin palabras por los comentarios de mi cuñada y mi suegra. Felicidades por casarte con mi hermano, tu vestido es lindo, pero ¿no crees que el mío es mejor?, dijo mi cuñada con un tono altanero. No lo podía creer, su vestido era tan blanco como el mío, con una abertura en la pierna hasta el muslo y una capa de piel sobre su diseño de hombros descubiertos. Sentí como si estuviera tratando de opacarme en mi propio día de boda. Mi suegra la miraba con orgullo, mientras mi esposo les lanzaba a su familia una mirada fría. Nunca pensé que enfrentaría tal acoso el día de mi boda. Mirando hacia atrás, no es sorpresa que los intentos de mi cuñada por encontrar pareja siempre hayan fallado, dado cómo actuaba en las bodas de otras personas. Me llamo Anaya, y crecí en un pequeño pueblo costero con una familia normal. Cuando fui a la universidad estatal, me quedé con mi abuela, que vivía cerca. Vivir con ella fue un sueño. Su casa acogedora era una mezcla de estilos occidentales antiguos y étnicos, y solíamos sentarnos en el balcón, charlando y disfrutando de la fruta del jardín. Me quedé allí incluso después de conseguir un trabajo, con la esperanza de cuidar de mi abuela cuando enfermara, pero tristemente, eventualmente tuvo que mudarse a una residencia en mi pueblo natal. Antes de fallecer, me dijo: has hecho lo suficiente, Anaya, quiero que encuentres tu propia felicidad. Más tarde me casé con Jesse, quien siempre había estado allí para mí. Ahora vivimos en la casa de mi abuela, pero nuestra vida tranquila es interrumpida a menudo por mi cuñada y mi suegra. Un día, mi suegra me pidió que preparara el almuerzo para mi cuñada porque tenía que asistir a una reunión vecinal. En lugar de agradecerme, mi cuñada me recibió con comentarios sarcásticos. ¿Cómo es que alguien tan simple y delgada como tú logró casarse con mi hermano?, dijo con desdén. Cuando se sentó a comer el curry que preparé, añadió:
Bueno, tal vez ustedes dos sean una buena pareja ya que él tampoco es tan genial. Ni siquiera intentó ocultar su desprecio mientras devoraba la comida. Lo peor es que ni siquiera se daba cuenta de lo hiriente que era. Miraba a todos por encima del hombro, incluso a su propio hermano, sin pensarlo 2 veces. Mi suegra no es mucho mejor. No me desprecia abiertamente, pero le encanta menospreciarme solo para hacer que su hija se vea mejor. Por eso sigue llamándome para tareas triviales como hacer el almuerzo. Si alguna vez ignoraba a su hija, mi suegra me llamaba sin parar o tocaba el timbre de mi puerta incesantemente. Era como vivir una pesadilla. Siempre decía que su hija era todo su mundo y no parecía importarle su hijo. Mi esposo insiste en que no fue maltratado, pero también admite que nunca le prestaron mucha atención. Su padre se fue en una asignación de trabajo hace 10 años y nunca regresó, ni siquiera después de jubilarse. Aún envía dinero, pero está claro que ni a mi suegra ni a mi cuñada les importa mucho. Mi esposo ha tratado de hablar con ella sobre su actitud, pero no lo escuchan. Para ellas, él es solo otra persona a quien menospreciar. Verlo sufrir más de lo que yo lo hacía era desgarrador. A menudo cedía a las demandas de mi suegra, lo cual fue un error. Cuanto más intentaba mantener la paz, peor se comportaban. Como resultado, mi esposo y yo nos estábamos cansando y desgastando por el constante estrés. No podíamos seguir viviendo así que decidimos idear un plan para liberarnos finalmente. Justo cuando estábamos casi listos para seguir adelante con nuestro plan, mi suegra y mi cuñada aparecieron inesperadamente en nuestra casa en un caluroso día de verano. Mi esposo estaba en el trabajo, así que no tuve más remedio que recibirlas. «Hola, cuñada, ¿qué las trae por aquí?», pregunté. «¿Necesitamos una razón para visitarte? Somos la linda cuñada y suegra, ¿recuerdas? Deberías corregir esa mala actitud tuya», respondió con arrogancia. «Hace calor afuera, déjanos entrar. Eres tan desconsiderada». No quería dejarlas entrar en la casa especial de mi abuela, pero no quería causar una escena. Así que, a regañadientes, las dejé pasar. Les serví café y galletas que había horneado el día anterior. «¿Qué, no hay pastel?», dijo mi cuñada, con una mirada decepcionada. «Lo siento, llegaron inesperadamente», expliqué, tratando de mantener la calma. «Bueno, está bien, tu comida es decente, aunque un poco simple», dijo mi cuñada, seguida por mi suegra, quien estuvo de acuerdo. «Es cierto, te lo concedemos». Su supuesto cumplido se sintió más siniestro que agradable. Mientras miraban alrededor, mi cuñada dijo: «La casa es vieja, pero espaciosa, es pasable». Para mí, esta casa era perfecta, llena de recuerdos de mi abuela. Entonces, de repente, mi suegra soltó una bomba. «En realidad, él se va a casar». Quedé momentáneamente aturdida. Esta cuñada tan egocéntrica, casándose, pero no era tan sorprendente. A menudo se jactaba de su cuerpo curvilíneo y de cómo fácilmente atraía a los hombres. Parecía funcionar con chicos ingenuos o superficiales. «¿Es con el tipo con el que tuviste un romance?», solté, recordando a alguien que ella había mencionado antes. «No fue un romance», me corrigió con una sonrisa astuta. «Simplemente nos conocimos en el orden equivocado. Es amor verdadero, pero no es él». «¿Entonces es el que se te acercó recientemente?», pregunté. «No, fui yo quien notó su mirada primero y me acerqué», dijo, quitándole importancia. «¿Quién es entonces?», pregunté, genuinamente confundida. «Lo conocí en un evento de citas rápidas», intervino orgullosamente mi suegra. «Es hijo de un hombre adinerado». «Así es», añadió mi cuñada con aire presumido. «Voy a tener una boda express con un tipo rico, a diferencia de tu hermano, que se casó con alguien como tú». Se aseguró de incluir ese insulto mientras anunciaba que ya estaba embarazada. El evento de citas rápidas fue hace apenas 3 meses. Debió haber embaucado a algún pobre hombre desprevenido, y ahora sentí lástima por él y su familia. «¿Ya terminaste con los otros tipos?», pregunté, preguntándome si aún los tenía en la cuerda floja. «Aún no», respondió con indiferencia. «Todos me aman tanto que no puedo decirles, pero es inevitable. Simplemente soy tan adorable». Lo que realmente parecía satisfacerla era el dinero. No pude evitar preguntarme si el hijo era realmente de ese hombre adinerado. Entonces, la verdadera razón de su visita salió a la luz. «Queremos usar esta casa para la presentación familiar antes de la boda». Ahora estaba claro. Esta no era una simple visita casual, tenían un motivo oculto. Me sentí tan disgustada que solté: «De ninguna manera». Ambas me miraron con desdén, y rápidamente intenté suavizar la situación, sin querer causar un escándalo. «Creo que la familia del novio preferiría ver la verdadera casa de su futura nuera», sugerí cuidadosamente.
Nuestra casa está un poco desordenada, y es un departamento pequeño, admitió mi cuñada. Entonces arréglala, dije, tratando de mantener la calma, y tal vez dejen de fumar adentro. Pero ¿no pensarán que es raro que los invitemos a la casa del hermano de la novia?, añadí, esperando que vieran algo de razón. Cuando expresé mis preocupaciones, mi cuñada las desestimó, diciendo, no entiendes, solo les diremos que esta es la casa de la familia de él. ¿Y qué pasa si descubren la verdad?, pregunté. Siempre y cuando tú y tu esposo guarden silencio, todo estará bien, dijo con confianza. Fingir solo para la presentación no resolverá nada, argumenté. Una vez que nos casemos, él será mío, y además, estoy embarazada, dijo, como si eso resolviera todo. No es tan simple, insistí. Eres tan dulce por preocuparte, ¿por qué no simplemente haces que esta casa pertenezca a mamá y papá?, sugirió. Me quedé sin palabras ante su idea absurda. Oh, es un gran plan, la casa es vieja, pero la aceptaremos, dijo emocionada. Esta es la casa de mi abuela, no es solo mi decisión, traté de explicar. No sabes, una vez que te casas, todo pertenece a la familia del esposo, declaró, como si fuera un hecho. Nunca había oído tal regla, respondí, conmocionada. Bueno, la estás aprendiendo ahora, lo que es tuyo, es nuestro, así que el próximo domingo traeremos al prometido y a su familia. Ah, y prepara una comida linda y elegante, diremos que él la hizo. También cambia las cortinas para que coincidan con el estilo de él. Contamos contigo, cuñada, añadió mientras se iban. Habiendo impuesto todos sus planes sobre mí, todo lo que quedó fue mi enojo y un montón de platos sucios. Esa noche, cuando le conté a mi esposo lo que había sucedido, me pidió disculpas sinceramente. Lo siento, no dejaremos que usen la casa, me aseguró. Claro que no, pero aunque nos neguemos, solo se abrirán paso a la fuerza, dije, pensando en cómo siempre hacían lo que querían. Tal vez deberíamos adelantar nuestro plan. No podía soportar que siguieran faltando el respeto a la casa de mi abuela. Nos vengaremos de todo su acoso, dije con firmeza. Al día siguiente, hice varias llamadas para cambiar nuestros planes. Afortunadamente, todos fueron comprensivos y me sentí agradecida. Una vez que todo estuvo en su lugar, llamé a mi suegra. Quiero asegurarme de que la boda de él sea un éxito. ¿Podemos tener un poco más de tiempo?, pregunté. Te malinterpreté, eres una buena persona, pero necesitamos apresurarnos por la boda, dijo, sorprendida por mi repentino cambio de actitud. Estaremos listos en 3 semanas. Mientras tanto, ¿por qué no empiezan a buscar un lugar para la boda?, sugerí. Eres tan considerada que asusta, pero sí, dejaremos la presentación a tu cargo y nos enfocaremos en la boda, dijo, complacida. Probablemente fue nuestra primera y última conversación agradable. No sospecharon nada, y no volverían a la casa hasta el día de la presentación. Desde ese momento, trabajamos incansablemente, sacrificando el sueño para asegurarnos de que todo estuviera listo. 3 semanas después, llegó el día. Mi esposo y yo esperamos ansiosamente la llamada telefónica de mi suegra. A las 10 a.m., mi teléfono sonó, su nombre en la pantalla. ¿Qué han hecho?, gritó cuando respondí. Pensé que lo apreciarías. He preparado el terreno perfecto y una comida para ti y él, respondí con calma. ¿Tú, qué?, farfulló, pero apenas podía entender sus palabras enfadadas e incoherentes. Se llevó a la familia de su prometido a lo que afirmaba ser su casa, pero ya no era la casa de la abuela. Había preparado una nueva casa y comida para ellos, pero al parecer no estaban contentos. Mi suegra estaba furiosa, pero sus palabras eran difíciles de entender. Probablemente quería que les explicara a la familia del novio. Déjame hacerlo. Lamento si te molesté. ¿Podrías ponerme en altavoz para que la madre del novio pueda escuchar?, pregunté, fingiendo estar muy apenada. Los gritos se detuvieron, y escuché una voz tranquila y elegante. ¿Eres la madre de Aarón? Parece que hubo un malentendido. Oh, espera, no Aarón. Mis disculpas. ¿Aarón por fin dejó a su esposa por él? ¿O era Iván, Phil? Empecé a enumerar a todos los hombres con los que mi cuñada había estado involucrada. Basta, Anaya, gritó mi suegra, más fuerte que nunca, y la llamada se cortó abruptamente. Seguramente estaban teniendo una gran discusión. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Mi esposo, que había estado escuchando todo el tiempo, me miró con simpatía. Lamento haberte hecho pasar por eso. Yo debía haberme encargado. No, le aseguré. Recuerda, dije que quería vengarme de ellas una última vez, por la casa de la abuela.
Amaba esa casa, pero tú eres más importante para mí. Mi madre, heredera de la abuela, había planeado demoler la casa porque era vieja y difícil de mantener, y yo insistí en vivir allí porque la amaba. Pero después de casarme y lidiar con mi suegra y cuñada, me di cuenta de que no quería que arruinaran la casa de la abuela. Tampoco quería dejar a mi esposo. Así que decidí que era hora de despedirme de la casa con cariño. Por eso le pedí a mi esposo que buscara un nuevo trabajo para que pudiéramos mudarnos a mi ciudad natal. Solo aceleramos el plan. Mandé demoler la casa de la abuela y construí una pequeña casita para perros en medio del terreno vacío, con una placa que decía, él. Era estilo cabaña de troncos y se salió un poco de nuestro presupuesto. Incluso llené un plato con la comida para perros más cara de la tienda. Todo estaba listo. A la abuela le caías bien, dijo suavemente mi esposo. No querría que nos separáramos por esa casa. Anaya. Te prometo que no desperdiciaré la oportunidad que me has dado, dijo mi esposo, mirándome con sinceridad. Había tomado la decisión de confiar en él, y ahora, 1 año y medio después, me alegro de haberlo hecho. Después de mudarnos a mi ciudad natal, al principio estaba un poco confundido por los rudos pescadores del vecindario, pero ahora lo quieren más que a mí. La brisa costera y los mariscos parecían sentarle perfectamente, y su piel, antes pálida, ahora está llena de vida. Verlo devorar felizmente salmón asado en la cena me llena de paz. ¿Recibiste algún correo hoy?, pregunté. No, nada últimamente. Probablemente estén ocupados, respondió. No hemos tenido contacto con mi suegra ni con mi cuñada desde todo ese incidente. El teléfono de mi esposo es el único medio para contactarlas, pero incluso eso ha estado en silencio. Nos enteramos de las secuelas del incidente de la casita para perros por un vecino cercano a la abuela. Al parecer, mi suegra y mi cuñada estaban furiosas cuando llegaron a la casa solo para encontrarla demolida, dejando solo una casita para perros y un plato de comida costosa. Afirmaban que era acoso de mi parte, la esposa del hermano, pero escuchamos que entraron en pánico después de algunas llamadas que insinuaban los cuestionables gustos de mi cuñada en hombres. La familia del prometido las confrontó, y cuando mi cuñada no pudo dar una respuesta clara, contrataron a un detective. No tardaron en descubrir la verdad, ella había mentido sobre todo. Una prueba de ADN confirmó que el bebé que llevaba no era del prometido adinerado. Naturalmente, el compromiso se canceló. Resulta que el padre del bebé era un hombre con el que había estado saliendo en secreto. Estaba encantado de tener un hijo con ella, y terminaron casándose. Pero la vida no fue el sueño que mi cuñada había imaginado. La madre del hombre, que adoraba a su hijo, estaba furiosa de que se casara con una mujer mayor con un pasado dudoso. Exigió que vivieran juntos, y mi cuñada se encontró atrapada lidiando con una suegra controladora. Para empeorar las cosas, mi propia suegra, molesta por la situación de su hija, alquiló un apartamento cerca, lo que llevó a batallas diarias entre las dos madres. Ahora, en lugar de vivir una vida lujosa, mi cuñada está agotada por ser acosada por su suegra y abrumada con las tareas del hogar y el cuidado del bebé. Pero hay un aspecto positivo, su esposo ama a su bebé, al menos tienen eso. Justo entonces, sonó el teléfono de mi esposo. Es una invitación para beber de mi papá, dijo, sonriendo. A tu papá le caes muy bien, dije con una sonrisa. Sí, disfruto de sus historias, respondió. Y mi mamá siempre prepara los mejores bocadillos cuando voy a visitarlos. Mis platillos favoritos, dijo suavemente mi esposo. Ahora me doy cuenta de que mi propia madre nunca me preguntó qué me gustaba. Esto es lo que se siente una verdadera familia. No te preocupes, dije, acariciando mi creciente barriga. Serás el tipo de padre que conoce todos los gustos de su hijo. Él me sonrió cálidamente. Siento que podemos lograrlo en este hogar, dijo, mirando la viga de color caramelo en el techo. Es una hermosa viga que salvamos de la casa de la abuela antes de derribarla e incorporarla en nuestro nuevo hogar como una forma de recordarla. Fue idea de mi esposo conservarla, cuando todo lo que yo pensaba era en deshacerme de todo. Por eso elegí construir mi futuro con él. Hagamos que esta casa sea tan maravillosa y llena de amor como la de la abuela, dije. Sí, absolutamente, respondió. Ahora, en este tranquilo pueblo costero donde el sonido de las olas llena el aire, se encuentra nuestra pequeña casa, donde crearemos nuestra felicidad juntos.